Medio, principalmente por el COVID-19. Pues creo que la mayoría de ustedes me conocen, mi nombre es Armando Cabrera González, soy internista, egresado de la Universidad de Cartagena y pues orgullosamente hago parte del departamento médico como profesor de cátedra. Estoy actualmente también trabajando en el hospital universitario que fue elegido como centro de referencia para la atención de los pacientes COVID-19. Quiero hacer una precisión sobre esta presentación. Al final vamos a tener espacio para preguntas, pero me voy a referir estrictamente a temas que tienen que ver con la clínica, las manifestaciones clínicas del COVID-19. La parte de tratamiento no la vamos a tocar por varias razones, una por parte de tiempo y la otra porque el tema de tratamiento es muy complejo, es muy discutido y creo que puede ser contraproducente en este momento para estudiantes de sexto semestre, de acuerdo con el criterio que también tenga el doctor Ariel Bello. Hay una línea de tiempo de eventos, que marcaron esta epidemia. Todo empezó en China, en la ciudad de Wuhan, en diciembre de 2019. Pues esta historia la conocemos todos, de cómo poco a poco, por la gran capacidad de dispersión que tiene este virus, se fue propagando primero en Asia, después en Europa y ya en enero, febrero empezaron a llegar los primeros casos a Latinoamérica, principalmente en Brasil, en Colombia en marzo. Y pues es increíble cómo de tanto tiempo para acá todavía estamos viviendo el peor momento tal vez de la epidemia, sobre todo en Colombia. En Brasil han habido muchos momentos de sufrimiento por esta epidemia, por el pico de casos, por el pico de fallecimientos. Ha tenido una dispersión impresionante. La penúltima vez que yo hice esta presentación, y ahí está la fecha, el 26 de abril, habían 5.379 casos. Miren que a mayo, junio, tal vez a julio, en 3 meses, tenemos una casuística ahora de 260.000 casos más contados. Creo que voy a abrirles un momentico la página del Instituto Nacional de Salud para que ustedes vean cómo se ha dispersado la epidemia. Ante esta secretaría. Entonces realice el trámite del traspaso del vehículo. El trámite del traspaso. Ya sabía, Armando. Sí. ¿Verdad? Ok, sí, estaba buscando acá. Estaba buscando acá cuál mi ventana de trabajo. Presentación. ¿Sí? Antes de presentar. Perfecto, profe. Ya voy a volver a presentar. Ustedes me avisan si la ven. Okay. Aquí la están viendo, profesor. No, ahí no se ve. Ahí no se ve. Ok. Un momento, por favor. Doctor, disculpe, una pregunta. ¿Sí se está grabando la clase? Le dejo esa tarea al doctor Ariel Bello. Déjenme verificar, a ver. Listo, doctor. Ahora sí. Sí, correcto. Está en la casuística, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien.
¿Se está moviendo aquí? ¿Se movió? ¿Sí? Ok. El nuevo coronavirus pues hace parte, como ustedes saben, de una familia. ¿Sí? ¿Será que antes, doctor, disculpe, Sí. disculpe, ¿será que antes de seguir la clase podría cerciorarse de grabarlo? Porque pues hay unos compañeros que por conectividad no han podido conectarse. Unirse. Y pues en lo personal a mí a cada rato a mí a cada rato se me cae la señal de internet. ¿Será que podrían ponerle para grabar la casa? Sí. En el puntito rojo que está arriba en la pestaña. En el puntito rojo que está arriba en la pestaña. No, doctor, abajo donde... La persona que creó el link es quien puede El doctor grabar. Ariel Bello. El doctor Ariel Bello. No entiendo por qué no me abre la página que yo estoy. ¿Qué? ¿Qué? Ok. Bueno, voy a hacer unos movimientos aquí. Me avisan por favor si cambió de diapositiva. ¿Ahí cambió de diapositiva? Sí, cambió. Ok. Voy a continuar entonces y el doctor Ariel Bello se encarga de grabar la presentación. Les estaba comentando que pues, el nuevo coronavirus hace parte de una familia de virus que han generado varias epidemias. Unas de las más importantes han sido las del SARS, otras las del MERS. Todas estas han sido localizadas con un gran impacto en mortalidad, una tasa de letalidad importante. Es decir, que la familia coronavirus no es una familia de virus nuevo, una familia que ya existía, pero que por diferentes hipótesis ha emergido una nueva variedad de virus que tiene dos características importantes. La primera, su gran capacidad de contagiosidad, y la otra, su gran tasa de letalidad en grupos de alto riesgo. De la estructura del virus hay muchos estudios. Su estructura, su ultraestructura está bien definida, un virus ARN, de los cuales yo le puedo señalar específicamente una estructura que es importante, sobre todo para el tema de la vacuna, que es la proteína S, que viene de la palabra spike, que es espiga, que es el principal receptor que genera unión en el receptor ARA2 de las diferentes células en diferentes tejidos, principalmente en las vías respiratorias superiores y en neumocitos tipo 2. De ahí su gran capacidad de afectación principalmente el sistema respiratorio. La proteína S tiene una afinidad por el receptor ECA2 y de esta manera su replicación se da en el citoplasma. Cuando la replicación se da en el citoplasma, la gran cantidad de viriones que salen de la célula tiene la capacidad de romper nuevamente hacia afuera la membrana y de esta manera empezar la respuesta inflamatoria que genera en pulmones el virus. Desde el punto de vista de transmisión a persona, pues está claro que su principal mecanismo de transmisión es por vía aérea. Personas que estén infectadas pueden transmitir una gran capacidad de partículas virales cuando hablan, cuando tosen, cuando estornudan. Y pues la gran discusión ha estado si este virus tiene la capacidad de contagiarse por otras vías. Se ha encontrado ARN de COVID-19 en sangre y en heces, pero son mecanismos de transmisión que no se han confirmado. Vienen varios aspectos que usted tiene que conocer muy claramente y que tienen que ver con el tiempo y que tienen que ver con la gran discusión que genera este virus. Por ejemplo, ¿cuál es el periodo de infecciosidad de este virus? Se mide a través de la cantidad de ARN viral que se puede detectar en una persona de acuerdo a la cronología de sus síntomas. Por ejemplo, está establecido que la infecciosidad de un paciente es mayor en la fase temprana de la enfermedad en comparación con la fase tardía. Inclusive, la capacidad de infección está más confinada hacia los días pre-inicio de los síntomas.
Por eso es que la capacidad de infecciosidad del virus es elevada, porque hay mucha gente asintomática en los primeros días de evolución de la enfermedad que está con el virus y es cuando más infecta. Por ejemplo, ¿cuándo empieza a infectar una persona? Entre 2 y 3 días preinicio de los síntomas. Y en el primer día de síntomas es el día que más infecta una persona. Entonces ustedes pueden ver que principalmente al inicio de la enfermedad, al inicio del cuadro, es cuando más el paciente emite partículas virales. Esta emisión de partículas virales empieza a disminuir drásticamente en los siguientes 7 días. Esto depende obviamente también de la severidad del cuadro con que curse el individuo, puesto que en pacientes leves se puede considerar que en los siguientes 7 días la capacidad de infecciosidad disminuye, pero en lo moderado a severo puede durar inclusive hasta 2 y 3 semanas. ¿De qué depende el riesgo de transmisión del virus? Del tipo y duración de la exposición, del uso de medidas preventivas, de factores individuales como genéticos e inmunológicos, de si tienes o no contactos en casa, de si el personal de salud que atiende este tipo de pacientes está o no debidamente protegido y de los espacios cerrados. Han habido estudios que comparan las tasas de infecciosidad en contactos ocasionales versus si tú tienes un miembro de la familia infectado. Tanto en China como en Corea, en Estados Unidos hicieron esos estudios y nosotros observamos que cuando tú tienes un miembro de la familia infectado, la tasa de contagio, la tasa de infección cruzada puede aumentar entre 5 y 10 veces. Por ejemplo, en Estados Unidos, la tasa de infección de contactos usuales fue de solo 45%, mientras que si tú tenías un miembro de la familia, tenía una capacidad de contagio del 10.5%. Que si hay conversaciones usuales sin necesidad de que haya contactos estrechos de un paciente positivo con otro negativo y hay infección, por supuesto que sí, eso lo sabemos y eso es lo que ha dado origen al distanciamiento social. Hay múltiples estudios que han confirmado esto. Que el virus está presente en ambiente y en superficie, pues eso está determinado por la búsqueda de ARN viral en las diferentes superficies, tanto de las casas de infectados como en hospitales, y pues está determinado que se puede encontrar ARN viral en las diferentes superficies, sobre todo en las habitaciones de pacientes positivos, ya sean de casa o de hospitales. Lo que no se sabe exactamente es cuál es la importancia de la capacidad de transmisión de esto. De todas maneras, siempre el mensaje central es que el lavado de manos tiene que ser frecuente y que los individuos, nosotros como individuos, no podemos pasarnos las manos por la cara ni en la superficie mucosa para evitar cualquier posibilidad de infección. Bien, después que una persona ingresa el virus, ¿cuál es el periodo de incubación? Es decir, el periodo que cursa desde que el paciente tiene las primeras partículas virales en su organismo hasta que inician los síntomas. Es variable. Puede ser hasta un plazo de 14 días, pero en la mayoría de los casos puede ser entre 4 a 5 días. Es decir, después que tú tuviste un contacto, deberías esperar como una semana aproximadamente para ver si te inician los síntomas. El pico de presentación de los síntomas es a los 5 días. ¿Ya? En muy poco porcentaje los síntomas inician en los 2 primeros días. O sea, esos 2 primeros días no son de preocupación. Realmente, al 5.º día después que tú has tenido una exposición fuerte, que puedes esperar los síntomas. Ustedes como estudiantes tienen que saber clínicamente cuál es el comportamiento del COVID-19. Son 3 etapas principalmente. La primera es de una infección inicial en donde el virus ataca y entra por las vías aéreas superiores, también por receptores EK2 en la mucosa nasal olfatoria. Ahí hay receptores EK2. En ese nivel puede ocasionar algún tipo de lesión. De hecho, hay un síntoma interesante que presentan estos pacientes, que es la anosmia, que no se sabe si es de pronto por afección del nervio olfatorio, que tiene unas fibras que pasan a través de la lámina cribosa. Es posible que tenga algo que ver con eso, pero en esta fase inicial, que es cuando más se concentra virus en la mucosa nasal, es cuando el paciente precisamente presenta mayor capacidad infecciosa. No así la respuesta clínica. En ese caso la clínica es leve y puede ser de pronto un malestares vagos de cefalea o dolor de garganta o estornudos, pero la capacidad infecciosa por el contrario es la mayor. Después de una segunda fase, que es la fase de infección pulmonar, que los virus inhalados captan las células, los neumocitos tipo 2 a través del receptor ECA, y ya estando en tejido pulmonar pueden generar lesión de la pared alveolar, una reacción inflamatoria donde ya empieza a haber liberación de citoquinas y citotoxicidad a nivel local. Esto puede generar alveolitis, edema, alteración de pequeños vasos y trombosis de pequeños vasos, lo cual puede dar
una inflamación pulmonar que puede ser una neumonía de origen viral, una neumonitis y alteraciones de la ventilación perfusión que ya también empiezan a afectar la capacidad de oxigenación del individuo. Ya en este caso se empiezan a ver precisamente los infiltrados y las alteraciones radiológicas tanto en RX como en TAC. Y después viene la tercera fase, no todos los pacientes llegan a esta fase, eso debe estar claro, solamente el 15% de los pacientes pueden llegar a una fase de infección pulmonar severa y fase hiperinflamatoria, que nosotros hemos llamado en la clínica comúnmente como la fase de tormenta de citoquinas, en donde hay una reacción inflamatoria severa general, hay elevación de citoquinas en sangre, activación del complemento afectando prácticamente todos los órganos, pues principalmente los pulmones, pero también se puede ver afectado el corazón, se puede haber afectado los riñones, se puede haber afectado el intestino, se puede haber afectado el cerebro. En esta fase hiperinflamatoria, fase de tormenta de citoquinas, es la que puede llevar al individuo a alta mortalidad, a estancia en UCI, a desenlaces de complicaciones graves. Se marca en los paraclínicos como con algunos marcadores como la linfopenia, el aumento de la LDH, el aumento de la ferritina, el aumento del dímero D, que son marcadores que ya ustedes están conociendo, que son muy útiles en el contexto de esta patología. Si vamos a resumir esto en una imagen, podemos verlo aquí, la fase 1, fase 2 y fase 3. Como no todos los pacientes tienen una afectación pulmonar igual, los que tienen una afección pulmonar leve se pueden clasificar como 2A, los que tienen una afección pulmonar severa se pueden clasificar como 2B, y fíjense que a medida que la respuesta inflamatoria es mayor, el estado clínico es más grave. Entonces hay criterios que identifican cada fase. Por ejemplo, cuando el paciente tiene fiebre inicialmente, tos seca, se puede decir que esto es como un marcador del estadio 1. Cuando ya el paciente tiene marcadores de hipooxigenación como gases arteriales alterados, PAFI menor de 300, ya podemos decir que está en un estadio 2. Y cuando el paciente ya tiene un distrés respiratorio, estado de choque o falla cardíaca, ya podríamos decir que está en respuesta inflamatoria. Nosotros tenemos que identificar el paciente en qué fase clínica está y quiénes son los que pueden progresar. Bien, cuando ustedes toman una masa de pacientes infectados con COVID-19, 100, 200, 500, lo que ustedes quieran, van a encontrar que hay una regla más o menos de 85, 10 y 15. El 85% de los pacientes tienen un espectro leve de enfermedad, el 10% tienen un espectro moderado de enfermedad y el 5% tienen un espectro severo de enfermedad. Esto va variando en los diferentes países y va variando en las diferentes épocas. Nosotros al principio arrancamos con unas tasas de internación en UCI del 3%, pero estas hoy en día ustedes están viendo que están aumentándose, sobre todo en ciudades como Bogotá, Medellín y tal vez en Montería. Hay algunas ciudades que ya están saliendo de ese semáforo rojo como Barranquilla, y nosotros pasamos por esa fase tal vez entre a final de mayo y a principios de junio. Pero sí es más o menos eso, esa es la regla. Diríamos que la regla sería como 85, 10 y 5, y observamos que la mayoría de los pacientes son leves, que pueden manejarse en casa, que pasan la infección de manera asintomática o con oligosintomática, pero bueno, esto ha tenido una variación de tiempo de acuerdo con el perfil de los pacientes y el tiempo que se analiza la epidemia. En términos de mortalidad o fatalidad, esta es variable tanto geográficamente como a medida que va pasando el tiempo en la epidemia. Por ejemplo, en Wuhan, cuando la analizaron, que fue la ciudad epicentro, determinaron que la fatalidad era un 6% de los pacientes que se infectaban se morían, mientras que por fuera de la China fue muy baja, casi ni siquiera superior al 1%. En países como Italia la mortalidad fue muy elevada en comparación con otros países como Corea del Sur. Factores que no son muy bien explicados de por qué en cada país la fatalidad puede ser diferente. También es conocido por todos los que factores de riesgo para enfermedad severa que se ventilan muy frecuentemente en los medios, como la enfermedad cardiovascular, la diabetes y hipertensión, que están en primer lugar, otras como la enfermedad pulmonar crónica de cualquier origen, ya sean asmáticos o EPOC, los pacientes con cáncer, los pacientes con enfermedad renal crónica, y particularmente llamó la atención a un grupo muy relevante que es el grupo obesidad, que para mí fue uno de los grupos que más afectó la epidemiología local. Nosotros en nuestro hospital universitario tuvimos muchos pacientes jóvenes obesos con neumonía por COVID severa.
Entonces, lo que no determinaba en este caso la severidad era la edad, sino más bien la obesidad, que variaba entre obesidad moderada y obesidad severa. Bien, lo más importante para ustedes, si un paciente tiene un diagnóstico, una presunción, una sospecha de infección por COVID-19, la pregunta es, ¿este paciente va a desarrollar enfermedad severa, sí o no? Hay muchos predictores que se han estudiado dependiendo del país. Yo pienso que de los predictores más importantes son la edad y las comorbilidades, tal como se determinó en el estudio de los italianos, en donde los pacientes que tenían enfermedad severa tenían aproximadamente 3 comorbilidades concurrentes, o en los Estados Unidos, en donde estuvo muy claro, de acuerdo con los estudios, que los pacientes de gran edad, los pacientes mayores de 80 años, los pacientes con comorbilidades eran los que más tenían tasas de hospitalización y mayores tasas de letalidad. ¿Qué otros factores les sirven a ustedes para predecir si el paciente va a ser severo o no? Pues los factores de laboratorio, los que les marcan a ustedes si el paciente tiene una inflamación local o sistémica. Entonces, por ejemplo, la presencia de linfopenia, que es la reducción del número de linfocitos absolutos en el hemograma, un perfil hepático alterado, una LDH elevada, ese es un marcador muy útil que se lo recomiendo porque habla de destrucción tisular pulmonar. La PCR y la ferritina son marcadores inflamatorios activos muy útiles en la clínica que están disponibles. El dímero D elevado, que es un marcador importante para predecir el grado de trombosis, tanto local como sistémica, que puede tener un paciente, el PT. Las troponinas, que habla de si hay daño miocárdico asociado a COVID. La CPK total elevada, que habla de destrucción muscular y posiblemente renal, y la falla renal aguda. Entonces, fíjense que a través del examen de laboratorio, a través de los exámenes de laboratorio, nosotros podemos ir prediciendo también cuál puede ser el impacto con los pacientes. Hay publicaciones muy interesantes entre estas. Yo les recomiendo esta, que es de la Universidad de Antioquia, donde hacia el mes de abril a finales hicieron un análisis de los factores clínicos y paraclínicos pronósticos tanto de enfermedad grave como de mortalidad en pacientes con COVID-19. Y ellos concluyeron, por lo que todos sabemos, que para predecir si un paciente se va a hospitalizar hay que tener en cuenta si en la edad el sexo masculino tiene más tendencia a la hospitalización y a la enfermedad severa, si el paciente tiene determinantes sociales que lo desfavorezcan también. Dentro de los factores de laboratorio, la linfopenia, la PCR elevada y la fiebre también son factores desencadenantes de hospitalización. Para enfermedad grave, hay múltiples factores, ya lo hemos estado mencionando, la edad. Si el paciente se presenta con disnea de entrada, eso es un factor de gravedad que dice que mi paciente va a estar mal durante la hospitalización y se puede complicar. La presencia de POC, hipertensión arterial, diabetes, hace que los pacientes tengan presentaciones más graves de COVID, ¿ya? Y marcadores tales como la trombocitopenia, el dímero D, la linfopenia, la LDH mayor de 350 y una PCR mayor de 10, también correlacionaron fuertemente con enfermedad grave. Han habido intentos de asociar todos estos predictores en grupos. Nosotros en el hospital utilizamos un marcador, un grupo de criterios que se llama el marcador CEL, en donde adjuntamos las comorbilidades, la edad, los linfocitos y la LDH, y a eso le asociamos el resultado del TAC inicial para predecir si mi paciente tenía enfermedad grave o no. De tal manera que por lo menos en el piso nosotros alcanzamos una gran capacidad de predicción de si los pacientes iban a tener una enfermedad grave, sí o no. Todos estos factores predictivos tienen una determinación cuantitativa, todos pueden tener un valor predictivo diferente, pero en general ustedes lo pueden agrupar y les da una utilidad para predecir los desenlaces graves. ¿Cuál es el principal factor predictor de enfermedad grave y de mortalidad? Pues la edad. Sinceramente, eso no tiene ninguna discusión. Tanto los chinos como los italianos, como actualmente los Estados Unidos, las mortalidades más elevadas se ven en pacientes mayores de 70 o 80 años. Por eso es que en Colombia se han emitido muchas restricciones de salida para estos grupos etarios, y la verdad es que tienen toda la razón en el sentido de que estos son los pacientes con mayor mortalidad, ¿ya? En general, si tú tienes más de 60 años, tienes 9 veces de riesgo de morir, ¿ya? Eso es un dato contundente. Si tú tienes hipertensión arterial y o diabetes, tienes más de 4 veces el riesgo de morir. Si tienes una enfermedad cardiovascular ya establecida, concurrente por cualquiera de estas dos,
tienen más de 6 veces el riesgo de morir. Esos son factores pronósticos de mortalidad, que también están cuantificados en el estudio de los antioqueños de maneras diferentes, pero en general, los que nosotros vemos en el ejercicio son la hipertensión arterial y la diabetes definitivamente. Bien. Esta es una infección predominantemente asintomática, cosa que la gente muchas veces no quiere entender, pero las infecciones asintomáticas en COVID-19 están bien documentadas. Por eso no podemos establecer exactamente cuál es la cantidad de infectados, porque muchos de los asintomáticos no se hacen pruebas. Pasaron de pronto el COVID como cualquier malestar general, como cualquier episodio gripal, y muchos de ellos pudieron haber tenido COVID, ¿ya? El principal ejemplo de que esta infección asintomática estuvo a principios de la pandemia, cuando el crucero Diamond Princess de Japón pasó las costas de China, regresó desde la China con un paciente infectado. Ahí en ese crucero había más o menos 3.800 personas, 1.100 de ellas eran de la tripulación. Y el resultado final de esto es que el 17% de la población a bordo estuvo positiva. Eso correspondió más o menos como a 700 personas. Y de esas 700 personas infectadas, 7 fallecieron. 7 fallecieron. ¿Cuántos de esos fueron asintomáticos durante todo el curso de la infección? El 50%, definitivamente. Entonces, esta es una de las cosas que nosotros como médicos tenemos que saber, porque las personas no lo entienden, pero nosotros sí tenemos que comprenderlo en todo momento. Varios estudios o varios ejemplos. Por ejemplo, en un hospital en Washington tomaron 23 residentes positivos confirmados para COVID-19 y 13 de ellos eran asintomáticos, 10 de los cuales después desarrollarían síntomas. Este es un estudio que apareció en New England Journal of Medicine, también en el mes de marzo, en donde en 2 hospitales en Nueva York, a todas las pacientes embarazadas que llegaban para parto, se fue tomada la prueba para descartar COVID-19. Fueron aproximadamente unas 230 pacientes embarazadas, y de esas, al hacerles pruebas a todos, aproximadamente el 14.5, 15% de las pacientes fueron positivas. De ese 15% de pacientes positivas, aproximadamente el 80% eran pacientes asintomáticas. Solamente el resto habían tenido síntomas tales como fiebre u otros. Entonces, fíjense la gran capacidad que tiene este virus de pasar desapercibido. Pero, aquí viene algo importante. Los pacientes asintomáticos pueden tener alteraciones clínicas objetivas. Es decir, a pesar de que un paciente no tenga quejas sobre su estado clínico, la mitad pueden tener opacidades o infiltrados en vidrio desmerilado o infiltrados en parches típicos de COVID tanto en radiografías de tórax como en escanografías. 50% pueden tener alteraciones típicas y otro 20% pueden tener alteraciones atípicas. Es decir, que ustedes pueden tener pacientes asintomáticos con compromiso pulmonar. Este es otro estudio, 55 pacientes que habían estado en contacto, se le hicieron pruebas, el 67% tuvo evidencia de neumonía por TAC en la admisión. Y fíjense que solamente 2 de ellos desarrollaron hipoxia y todos se recuperaron. Entonces, perfectamente una infección asintomática. Para los pacientes que son sintomáticos, pues la presentación clínica varía desde una neumonía típica hasta las presentaciones atípicas de COVID, que son los que la gente de pronto confunde como síntomas no típicos. De punto de vista típico, ¿cuáles son los síntomas de una neumonía común y corriente? Pues una tríada que es fiebre, tos y disnea. Y para configurar el diagnóstico de neumonía tiene que venir acompañado de alteraciones imagenológicas en radiografía o en TAC. ¿Qué pacientes tienen una presentación atípica desde el punto de vista clínico? Pues los pacientes que tienen síntomas de las vías aéreas altas, tales como dolor de garganta u odinofagia, que presentan otalgia, pacientes que presentan estornudos frecuentes, otros síntomas tales como la mialgia, diarrea y las alteraciones del gusto y el olfato, también hacen parte de la presentación atípica de la infección por COVID. En hospitalizados hay varios registros. En hospitalizados, por lo menos en la China, el síntoma más frecuente fue la fiebre, casi un 100% de los pacientes. En nuestro medio, pues la verdad es que la fiebre tiene una presentación un poco más baja. Hay un síntoma que llama mucho la atención, que es la fatiga, que en esta serie de casos está en el segundo puesto, pero la fatiga, yo vi muchos pacientes con una fatiga
expresada como una incapacidad de hacer las cosas, como un cansancio difícil de manejar, y encontré que cuando hacíamos las radiografías de estos pacientes tenían un compromiso pulmonar importante. ¿Ya? Otros síntomas muy conocidos por ustedes son la tos seca, la anorexia, la mialgia, la disnea, y no siempre la tos es seca. Hay un porcentaje de pacientes un poco mayor del 20% que pueden tener tos con expectoración. Bien, la fiebre no siempre está, la fiebre muchas veces está ausente o es de bajo grado. Hasta la mitad de los pacientes pueden llegar sin inferior en la admisión. Hay hasta un 34% de los pacientes que pueden llegar con anosmia, que es la pérdida del olfato, y con disgeusia, que es la alteración del gusto. En un 20% de los pacientes pueden estar concurriendo las dos, tanto la anosmia como la disgeusia. Y este es un síntoma que ya la gente ha aprendido a reconocer y que lo ha caracterizado como un síntoma frecuente de COVID. Los síntomas atípicos son gastrointestinales en un 18%, entre ellos puede estar la diarrea en un 13%, náuseas y vómitos en un 10% y dolor abdominal en un 9%. Fíjense que son síntomas gastrointestinales que no pertenecen a la vía aérea y sin embargo pueden ser manifestación de COVID. ¿Ya? Compromiso cutáneo muy raro, pero ocasionalmente se presenta. Alcanzamos a ver un par de casos en el Hospital Universitario del Caribe. Bien, un paciente con COVID, ¿cómo evoluciona? Si va a llegar a todas las complicaciones, pues en la primera semana, entre los 5 a los 8 días, empiezan los síntomas. La mayoría de las veces son síntomas graves. Si tiene factores de progresión a enfermedad grave, va a presentar disnea, compromiso pulmonar, y de estos, el 20%, principalmente los mayores de 65 años, los hipertensos y los diabéticos, van a ser SDRA o síndrome de dificultad respiratoria de adulto, requiriendo incluso ventilación mecánica. Y estos son los pacientes que más tienden a fallecer. ¿Qué otras alteraciones o complicaciones se ven en los pacientes graves? Pues arritmias, lesión miocárdica, miocarditis, elevación de troponina, infartos asociados, estado de shock e inclusive complicaciones tromboembólicas como el tromboembolismo pulmonar o los accidentes cerebrovasculares. Bien, ¿cuándo se puede considerar paciente recuperado? ¿Cuánto dura el curso de la enfermedad? Pues es variable. Los pacientes que tienen sintomatología leve pueden durar aproximadamente 2 semanas. En nuestra experiencia hemos visto que hay muchos pacientes leves que inclusive duran hasta 3 semanas todavía para recuperarse, y los severos pueden durar de 3 hasta 6 semanas, y en esto también nuestra experiencia nos ha dicho que los periodos de recuperación son mucho mayores. Hay pacientes que están haciendo cursos de enfermedad bastante prolongados, inclusive hasta de 2 meses y más. Bien. ¿Cómo se comporta el COVID desde el punto de vista laboratorio? Ya hemos visto que en el laboratorio hay muchos factores que son predictivos de enfermedad grave. Los más comunes son la linfopenia, definido como un conteo de linfocito absoluto de menos de 1000, una GOT o GPT mayores de 40 unidades por mililitro, es decir, alteradas, y una LDH o lactato de deshidrogenasa mayor de 350. Los marcadores inflamatorios como la PCR, si está por encima de 10, es importante, y la BCG, una BCG mayor de 30 milímetros por hora, también es un factor predictivo de laboratorio muy usual. Les hablo un poco de la linfopenia. En pacientes, en un estudio en donde se examinaron 400 pacientes positivos en la ciudad de Nueva York, 90% tuvieron linfocitos menos de 500, y el 15% de estos tenían, la linfopenia no tiene que estar asociada ni a leucocitosis ni a leucopenia necesariamente, pueden estar presentes cualquiera de los dos. Cuando la leucopenia es importante y más predictiva de enfermedad severa, cuando los linfocitos absolutos son mayores de 800. Por eso este es el primer parámetro del hemograma que nosotros debemos observar. Y es un significado de la inmunosupresión a la que somete el COVID al individuo, disminuyendo su respuesta inmune celular. Este marcador se los enseño, es un marcador muy práctico, se llama la relación neutrófilos-linfocitos, donde ustedes ponen el número absoluto de neutrófilos, lo dividen sobre el número absoluto de linfocitos, y cuando esta variable les da mayor de 3.13, es un predictor de mala evolución, un predictor de enfermedad grave. Es muy práctico. Solamente con un hemograma pueden obtenerlo, la relación neutrófilos-linfocitos. Desde el punto de vista de laboratorio de apoyo, hay unos marcadores que se pueden solicitar de entrada. Yo les veo más la utilidad en fases tardías, como es la ferritina, la troponina y el fibrinógeno. La ferritina es un marcador de inflamación sistémica. La troponina es un marcador de afectación miocárdica, y el fibrinógeno es un marcador de coagulación intravascular diseminada.
Los gases arteriales, cualquier paciente que se vea con mucha fatiga o con cualquier grado de disnea, se le deben ser solicitados para evaluar tanto la presión arterial de oxígeno para ver si es menos de 60 milímetros o la PAFI, que es la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno. Y aquí es marcador de riesgo que la PAFI sea menor de 300 en gases arteriales. Bien. En cuanto a las imágenes, pues todo paciente con COVID, en mi opinión, debe tener mínimo una radiografía de tórax para evaluar el compromiso pulmonar, teniendo en cuenta que esta radiografía de tórax puede ser normal en pacientes leves y en fases tempranas. ¿Qué porcentaje de pacientes puede que no tenga ningún compromiso radiológico aún en todo el curso de la enfermedad? Aproximadamente el 20%. ¿Qué vamos a encontrar en la radiografía de tórax? Pues los hallazgos comunes son los infiltrados, opacidades bilaterales de predominio periférico y de predominio basal. ¿Cuándo se encuentra que hay el pico de las manifestaciones radiológicas? Entre los 10 y los 12 días post inicio de los síntomas. Aquí les voy a mostrar una secuencia de placas en donde el paciente arranca con un compromiso leve, pero a los 3-4 días se le toma un control y se ve una afectación mayor del parénquima pulmonar, y estando ya el paciente grave, fíjense cómo prácticamente el 70-80% del parénquima pulmonar se ve comprometido por los infiltrados. Estos son los pacientes que requieren manejo en unidades de cuidado intensivo y cursan con alta mortalidad. El TAC de tórax para evaluación de compromiso pulmonar en COVID-19, pues es más sensible, obviamente. Yo creo que ha habido un abuso de la interpretación de TAC. Hay que tener en cuenta que el TAC no sirve ni para confirmar ni para descartar COVID-19. El Colegio Americano de Radiología de los Estados Unidos dicen que no podemos hacer tamizaje con TAC, que hay que reservarlo para pacientes hospitalizados para guiar el manejo. Bien, ¿qué debemos buscar en un TAC en pacientes con COVID-19? Si es típico, si es indeterminado o es atípico para COVID-19, para un lenguaje unificado. Les voy a enseñar cómo es el TAC típico de un paciente con COVID-19. Unos infiltrados que son de predominio periférico, bilaterales y de compromiso principalmente bibasal. Ya cuando uno empieza a ver TAC tras TAC y ve decenas, centenas de pacientes, ya uno puede reconocer con mucha practicidad cómo es el compromiso pulmonar de COVID. Aún así, esa confianza no debe dejar de analizar nosotros los diagnósticos diferenciales que pueden haber en compromiso pulmonar para COVID. Han habido estudios para mirar cuáles son los hallazgos más relevantes, y en este estudio reportado en Chest Radiology del 2020, yo les digo que los hallazgos más prevalentes en COVID-19 versus en otro tipo de neumonía son lo que estábamos comentando: la distribución periférica de los infiltrados, el patrón de virus desmerilado en 91%, este es uno de los más característicos, el infiltrado reticular fino, engrosamiento vascular que se ve en la mayor parte de los pacientes. Hay algunos compromisos que no son tan característicos del COVID, que suelen ser frecuentes en pacientes hospitalizados, como el engrosamiento pleural, el broncogama aéreo, la presencia de adenopatías o el derrame pleural, y estos van más en contra de COVID-19 que a favor. Bien, los pacientes positivos que no desarrollaron SDRA, sus manifestaciones fueron más severas a los 10 días. Esto concuerda con que el día 10 nosotros vamos a tener un pico de manifestaciones, y por lo tanto, si vamos a tener un paciente de observación, hay que estar muy atentos al 10º día de presentación del inicio de los síntomas. También hay pacientes que antes del inicio de los síntomas uno le hacía el TAC y ya venían con compromiso. Muchos de los pacientes que nosotros damos alta ya están bien clínicamente, están afebriles, están sin disnea, pero se van a ir con alteraciones radiológicas que pueden ser vistas en escanografías de control después del alta. Bien, ¿cómo clasificamos los pacientes de acuerdo a la sospecha clínica? Pues en sintomáticos respiratorios, contactos estrechos y el personal de la salud. Esas son las personas que nosotros vamos a tener una sospecha clínica de que tengan COVID-19 y que van a tener criterios de prueba. Por el tema de la pandemia, creo que todos en algún momento tenemos que hacernos la prueba por la diseminación tan grande que ha tenido este virus. Antes habían casos de riesgo, pero yo creo que ya estamos llegando a un punto en donde todas las personas tienen la necesidad de hacerse una prueba para descartar. Sobre todo las personas que tenemos algo que ver con talento humano en salud. Bien.
El diagnóstico se hace en nuestro medio prácticamente por dos métodos. Por la RT-PCR detectado en hisopado nasofaringeo, que es transcriptasa reversa, reacción en cadena de la polimerasa para detectar principalmente los anticuerpos y el RNA del virus. Esta prueba es la más frecuente por hisopado nasofaringeo. Sin embargo, los resultados muchas veces no nos sacan de la duda porque hay una gran cantidad de falsos negativos. ¿De qué depende de pronto la calidad de un resultado por RT-PCR? Pues depende del tipo de ensayo, que puede ser diferente en los diferentes laboratorios, por la toma de la muestra y la calidad de la muestra, y por el perfil clínico de la severidad del paciente. La tasa de falsos negativos es importante. En algunos estudios en Oriente llegaron máximo hasta el 30%, pero nosotros en nuestro hospital alcanzamos a tener tasas de falsos negativos muy elevadas. Si comparamos el hisopado nasofaringeo con una muestra de esputo, con un lavado broncoalveolar, pues los lavados broncoalveolares van a tener una mayor sensibilidad. La del hisopado apenas alcanzaría el 63%, pero como les decía, puede ser inclusive hasta más baja, de acuerdo con lo que nosotros vimos en la experiencia real. Últimamente nos hemos ayudado mucho con la serología, es decir, la detección de anticuerpos IgG y IgM para la detección de SARS-CoV-2. Hay que tener mucho cuidado con la interpretación de esto. La gente cree que se puede hacer el diagnóstico igualmente con serología, en realidad no. Esta es una prueba que tiene más utilidad en aquellos pacientes que están en fase tardía de la enfermedad. Y cuando hablamos de fase tardía, son los pacientes que tienen más de 7 días desde el inicio de los síntomas. Si un paciente tiene menos de 7 días, pues nos ayuda al contexto agudo para la detección del caso agudo de COVID-19. Para que usted vea un caso, por ejemplo, los anticuerpos por ELISA se empiezan a detectar más o menos hacia los 12 días para la IgM y a los 14 días para la IgG, para que ustedes vean que inclusive hasta 2 semanas después es que apenas se empiezan a ver los anticuerpos. Solamente en la primera semana, en un grupo de menos del 40% fue que se pudieron encontrar anticuerpos detectables. Mientras que el día 15, más de 2 semanas, ya el 94% podían tener IgM y el 80% podían tener IgG. Entonces hay que saber en qué momento se debe tomar esta prueba de serología y se debe saber cómo se va a interpretar una prueba negativa en caso tal de que tenga una prueba negativa en un determinado paciente. ¿Cómo clasifican ustedes los casos? Para que no vayan a decir a un paciente, usted es COVID o no COVID, usted tiene que decir si un paciente es sospechoso, si es probable o si es confirmado. Un caso sospechoso, un paciente, cualquier paciente asintomático que tenga un contacto estrecho, cualquier paciente que tenga síntomas respiratorios o cualquier paciente que tenga contacto con un nexo epidemiológico o con imágenes o un cuadro que persista por más de 8 días. Un caso probable es un paciente que tenga que sea sospechoso o asintomático, pero que tenga una prueba rápida positiva, una serología positiva, es un caso probable, o que tenga una RT-PCR no concluyente, es decir, que sea negativa y todavía tenga alta sospecha. Y los casos confirmados cuando ustedes tienen una RT-PCR positiva o que tengan un paciente sospechoso asintomático ya confirmado por prueba. Bien, esto es pues una revisión. Fíjense que ha sido muy rápida. Fíjense que he tocado temas importantes, pero obviamente esto tiene mucho de qué hablar. Sé que pueden haber muchas preguntas y estoy precisamente puesto para compartir sus dudas. Hemos tenido una experiencia muy importante en el hospital universitario en el manejo de estos pacientes. Hay 2 servicios, servicio de hospitalización general, servicio de UCI. Todos los servicios de UCI a nivel mundial y local tuvieron alta mortalidad. Nosotros en el servicio de hospitalización tuvimos tasas de mortalidad muy favorables. Creo que debemos estar llegando más o menos a los 700 u 800 pacientes manejados hacia finales del mes de julio y ya pues estaremos compartiendo esa experiencia prontamente con ustedes. Le agradezco mucho a todos por su atención y vamos a abrir el tema de las preguntas. Muchas gracias. Bueno, ¿quién tiene preguntas para realizar? El doctor Cabrera que escucha. No, profesor, tengo una pregunta. Buenas tardes. Buenas. Teniendo en cuenta la relación que hay entre un evento con sepsis que puede llegar a tener este paciente después, la fisiopatología inflamatoria de estos pacientes tiene y la relación con la coagulación. Estos pacientes pueden presentar, los pacientes que llegan a un estado de gravedad,
con coagulopatía, ¿sí? Y usted mencionaba que los pacientes pueden llegar a tener eventos tromboembólicos o ACV, pero la coagulopatía entonces en ese sentido es más protrombótica que hiperfilinolítica, porque no veo mucho que mencione usted los eventos hemorrágicos. Sí, la tendencia en COVID-19 es más protrombótica. Hay un puntaje que se llama el puntaje de coagulación inducida por sepsis, en inglés el SIC. En pacientes críticos, todo paciente crítico debe tener una puntuación establecida para mirar si hay que hacerle anticoagulación plena, sí o no. Incluso como prevención de eventos protrombóticos, para evitar la mortalidad. De esa manera, cuando ya el paciente está en la UCI, que está anticoagulado plenamente y que tiene otras comorbilidades, ya hay un delicado balance entre el riesgo de trombosis y el riesgo de sangrado. Es decir, que no se descarta que estos pacientes puedan hacer también sangrados graves como hematomas, sangrados intracerebrales, por ejemplo, sangrados retroperitoneales, si son sensibles a la anticoagulación. En realidad, se le ha dado más prelación en estos casos a proteger contra la trombosis que contra el sangrado. Sin embargo, uno no puede descartar en estos pacientes que hayan complicaciones hemorrágicas. Entonces, no sé si de pronto eso contesta un poco la pregunta. Sí, profesor. Muchas gracias. Ok. A ver, Valeria, pregunte. A ver, ¿quién va a preguntar? Alberto. Sí, bueno, profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas. Bueno, Valeria, que pregunte Valeria. No, soy María Ángel. Bueno, profe, entonces mi pregunta era la siguiente. Bueno, en realidad son dos. Una de ellas es que ya sabe, ya como usted nos había comentado, existe no un patrón, pero existen unas características que ya se han visto con la repetitividad de los TACs frente a la imagenología de un paciente con afección pulmonar por COVID. Correcto. Mi pregunta también era si en radiología convencional, en RX, también existe un tipo de patrón o algo que nos pudiera inducir no un diagnóstico, pero sí orientarnos a COVID. Y la otra era, como usted nos comentó también, el paciente COVID en los primeros días de infección y en los primeros días de presentar síntomas es donde más puede contagiar a los demás. Yo quisiera saber, en un paciente que se encuentra en fase 3, ya con complicaciones altas, todavía sigue siendo contagioso. Muy bien. Dos muy buenas preguntas. La primera, en radiografías, ¿cómo te puedes orientar? Bueno, nunca, lo primero que usted tiene que saber es nunca un paraclínico solo determina el diagnóstico de las cosas. Un paraclínico se interpreta a la luz del cuadro clínico. Es decir, cuando ustedes tienen a un paciente, le hacen la anamnesis, miran su contexto epidemiológico, valoran la calidad de los síntomas. Si es factible que han hecho un buen examen físico, el examen físico, eso es lo que da el 60% del diagnóstico. Si tú tienes una alta sospecha de que el paciente es COVID porque tiene un contacto estrecho, porque viene con unos síntomas particulares, una evolución dentro de lo que se espera, y ves en la placa unos infiltrados, es muy sospechoso de COVID, cualquiera que sean los infiltrados. Ahora, uno espera que los infiltrados en COVID sean de predominio en las bases y de predominio periférico. Cuando hablo de periférico es contrario a central. Los infiltrados centrales son los que están más cerca de los ilios. Los infiltrados periféricos son los que están más cerca de la pleura y más cerca del diafragma. Entonces, todo esto va a depender, pues obviamente, de la severidad del paciente. Sí, yo creo que estamos hablando de un paciente ambulatorio. Estos datos que te estoy dando son importantes. La segunda pregunta es del paciente severo. ¿Hasta cuándo puede estar infectando un paciente severo? El paciente más severo más tiene capacidad de infecciosidad. Si un paciente está en la UCI, está intubado, maneja secreciones, estas secreciones son de un altísimo riesgo para el personal de salud. Por lo tanto, tiene que evitarse el contacto estrecho con estas secreciones en todo momento. La cobertura, los equipos de protección personal tienen que ser 100% para evitar
la infecciosidad, porque estas secreciones pueden estar llenas de virus. Algunas veces les hacen a estos pacientes pruebas y salen negativas y la gente interpreta pues de alguna manera que el paciente es no infeccioso. Yo realmente tengo mis reservas. Yo digo que mientras que el paciente esté en la UCI grave, el paciente es potencialmente infeccioso, sobre todo en el tema de sus secreciones, el manejo del ventilador, el manejo del tubo orotraqueal. Las recuperaciones en los pacientes graves pueden estar de alrededor de las 6 a 8 semanas, ¿ya? Pero las mortalidades son muy altas, entonces ahí tenemos dos cosas que hay que sopesar. Bien, ¿qué otra pregunta? Estoy a sus órdenes. Doc, yo tengo una duda Sí. con respecto a la inmunidad adquirida. Lo que pasa es que lo que he estado leyendo me doy cuenta de que el genoma del coronavirus tiene como una variabilidad bastante amplia. Entonces, ¿existe la posibilidad de que alguien sea positivo en algún momento, no tenga síntomas, transcurran meses y vuelva a ser positivo y tenga síntomas por ese nuevo gen ya variable o no existe esa posibilidad? El tema de inmunidad post-COVID es un área de discusión. Realmente la evolución a largo plazo de los pacientes, de eso no hay mucha información todavía. Ya se está en discusión cuánto dura la inmunidad por IgG y se están hablando de periodos cortos. Hay algunas publicaciones que están hablando de IgG protectora, inmunidad adquirida hasta por máximo 3 meses. Pero como la epidemia y la pandemia están en plena evolución, pues la información que se diga al respecto no puede ser concluyente. Sinceramente, estamos apenas en fase de observación y es muy arriesgado que alguien te diga qué va a pasar con un paciente con su inmunidad, si puede volver a tener COVID-19 por segunda vez. Es decir, todo esto, nadie se ha atrevido a decir todavía cuál es el grado de protección que van a tener los anticuerpos naturales. Entonces, en ese sentido, sí, la evidencia está en construcción. Yo te podría decir que todavía no hay una respuesta certera a esa pregunta que tú dices. Valeria mandó una pregunta por chat, hablando de tratamiento, hablando de Remdesivir, de ivermectina. Yo había comentado al principio que no era por lo pronto relevante tocar preguntas de tratamiento porque yo no les he tocado el tratamiento. Yo voy a discutir con el doctor Arbello hasta dónde es benéfico hablarle a ustedes de tratamiento para poder darle respuestas al respecto, porque aquí la evidencia también es muy discutida y es peligroso decir esto está a favor o no, porque en realidad no hay evidencia a favor ni en contra de casi nada. O sea, todo está muy en discusión. Entonces, por ahí me excuso porque el tiempo no... El doctor Arbello está diciendo que dará otra clase sobre eso. Muy bien. Otra pregunta sobre manifestaciones clínicas. Doctor, yo tengo una pregunta. Muy buenas tardes. Es cuestión de los pacientes que entran en la fase 2 o en la fase 3, que son fases de cuidado crítico. Estos pacientes, cuando ya se recuperan, generan alguna secuela, ya sea en su sistema respiratorio o en alguna parte de ellos. Excelente pregunta. Ese es un tema que yo he estado averiguando en el último tiempo. Hemos estado haciendo diagnóstico de una condición que se llama la fibrosis pulmonar post-COVID. Los pacientes que han estado más severos quedan con unas secuelas inflamatorias fibróticas, que estamos haciendo seguimiento a ver cuál es el pronóstico de estas lesiones. Yo estoy observando que algunos pacientes se recuperan, pero es posible que hasta el 20% de los pacientes severos queden con algún compromiso pulmonar importante determinado por fibrosis. Clínicamente, ¿cómo quedan estos pacientes? Con disnea crónica. Algunos pacientes pueden requerir oxígeno domiciliario. Radiológicamente, ¿cómo quedan? Se ven infiltrados tanto en la radiografía como en el TAC, que van a tener una resolución mucho más lenta. Esto también es materia de estudio, objeto de estudio. Todavía no sabemos a 3 meses, a 6 meses, a 12 meses qué va a pasar con la fibrosis pulmonar post-COVID. Yo estoy muy interesado en hacer un estudio de investigación al respecto de esto, pero obviamente ya esto sería un estudio de investigación post-pandemia.
revisando los pacientes que salieron graves a los 6 a los 12 meses, qué compromiso clínico y paraclínico han resultado en el caso de ellos. Pero sí, sí estamos viendo muchos casos de fibrosis pulmonar, por lo menos en los primeros 2 a 3 meses de la pandemia y de post-hospitalización. Gracias, doctor. Ok. Doctor, Bueno. una pregunta. ¿Sí? Diga. Yo quería saber qué piensa usted acerca de no realizar la prueba por segunda vez después de que un paciente lleva 14 días de infección y ya está sintomático, y si es posible que un paciente que fue positivo para COVID se le realice la segunda o tercera prueba de COVID salga positiva, pero aún así se puede considerar que el paciente ya no tiene ya no tiene el virus. Ok. Mientras que un hisopado nasofaringeo esté positivo, pues es muy difícil hablar de recuperación. El criterio para hablar de recuperación es que un paciente tuvo síntomas, un hisopado nasofaringeo positivo, y después de un periodo de 2, 3, 4 semanas, dependiendo de su severidad, desaparezcan los síntomas, se haga una prueba y salga negativo. En esos casos se habla de recuperado. Si un paciente ya ha tenido 2, 3, 4 semanas y persiste positivo, no se puede hablar de recuperación. Ese paciente teóricamente todavía es infeccioso. Tendría que mantener el aislamiento de manera preventiva durante otras 2 semanas más y después repetirse la prueba hasta que salga negativo. Entonces, ese es un tema que es pues discutible. Siempre hay que tener en cuenta la sensibilidad y especificidad de la prueba, el tiempo de evolución, el tipo de paciente, para poder considerar qué está pasando en ese caso particular. Realmente no hay una receta única, todo depende de cada tipo de paciente y cada situación. ¿Qué otra pregunta? Doctor Bello, está dando por finalizada la reunión, pues yo les agradezco mucho la invitación para ustedes que han sido nuestros alumnos para este tema tan importante. Espero que hayan aprendido muchas más cosas de las que seguramente ya sabían, algo que les pueda dar herramientas para la interpretación de sus pacientes, y los esperamos muy pronto en el hospital, no muy pronto, pero tal vez lo más pronto posible. Muchas gracias, doctora Ariel Bello, y ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Ok, muy amable.